El crujido de las ramas bajo los pies y el aroma a pino mojado no presagiaban lo que estaba a punto de suceder. Lo que hizo en la fogata aquella noche no fue un simple gesto, fue el inicio de una verdad largamente silenciada. Álvaro jamás imaginó que ese viaje de fin de semana con sus amigos sería el punto de quiebre en su vida. No por el destino elegido ni por la rutina del campamento, sino por lo que llevaba años ocultando incluso de sí mismo. ¿Y Nico? Nico también parecía diferente. El grupo había decidido acampar en las montañas de Cantabria, como cada verano. Era una tradición que repetían desde la adolescencia: fuego, risas, juegos y ese intento torpe de alejarse del mundo adulto. Pero esta vez había algo más, algo no dicho, algo que se movía entre las brasas y las miradas fugaces. Álvaro había compartido carpas, caminatas y secretos con Nico desde que tenían 15 años. Eran inseparables, como hermanos. O eso pensaba. Porque desde hacía un tiempo, Álvaro notaba como su corazón latía más fuerte cuando Nico se le acercaba demasiado, como su cuerpo reaccionaba sin permiso ante su risa, como el contacto visual duraba un segundo más de lo necesario. Lo confundía. Lo asustaba. Pero no podía dejar de sentirlo. Aquella noche, tras la cena y con la mayoría del grupo ya dentro de las tiendas, solo quedaron unos pocos frente al fuego. Nico estaba entre ellos. Álvaro se sentó a unos pasos, intentando parecer relajado, aunque por dentro sentía una tormenta. No sabía si era el vino o el silencio o esa absurda calma que solo se siente en el bosque, pero notó que Nico lo miraba. No de la forma habitual. Lo miraba como si también estuviera esperando algo. Intentó ignorarlo. Desvió la vista. Se obligó a pensar en cualquier cosa menos en lo que pasaría si cruzaba esa línea invisible. Pero era inútil. La tensión era tan evidente que casi podía tocarla. El fuego chisporroteaba, y en ese momento, Nico se levantó, caminó hacia Álvaro y se sentó a su lado, sin decir nada. Solo eso. Pero fue suficiente para que Álvaro supiera que no estaba solo en lo que sentía. Los minutos pasaron. Nadie hablaba. Nico tomó un palo y removió las brasas, como si buscara respuestas entre las llamas. Entonces Álvaro, sin saber de dónde salía su valentía, dijo algo que ni él mismo creyó capaz de pronunciar. No fue una declaración, ni una confesión, solo unas palabras vagas sobre cómo algunas cosas habían cambiado, sobre cómo se sentía últimamente. Lo dijo rápido, como quien lanza una piedra al agua y no quiere ver el rebote. El silencio que siguió fue abrumador. Álvaro sintió que el mundo se detenía. Pero no fue rechazo lo que recibió. Nico asintió. No dijo mucho, pero su mirada hablaba por él. Una mirada que Álvaro jamás había visto antes. Una que no tenía nada que ver con la amistad. Una que confirmaba lo que llevaba meses sospechando. No pasó nada más esa noche. No hubo declaraciones, ni gestos dramáticos. Solo una verdad que flotaba en el aire, sin necesidad de ser dicha en voz alta. Álvaro se fue a dormir con el corazón acelerado, sabiendo que algo había cambiado para siempre. No sabía si para bien o para mal. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Álvaro despertó más temprano de lo habitual. Salió de la tienda en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Lo que había ocurrido la noche anterior no fue una conversación, pero tampoco fue nada. Había sido un momento suspendido en el tiempo, y ahora no sabía cómo actuar. ¿Debía hablar con Nico? ¿Debía ignorarlo como si nada hubiera pasado? Mientras recogía ramas para encender nuevamente el fuego, escuchó pasos detrás de él. Era Nico, con la misma expresión tranquila de siempre, aunque en sus ojos había algo distinto, una especie de complicidad silenciosa. No dijeron nada. Solo se sentaron uno al lado del otro frente a la leña y trabajaron en silencio. El resto del grupo comenzó a salir poco a poco de las tiendas. Pronto, las risas y conversaciones llenaron el espacio. Pero para Álvaro y Nico, todo sonaba lejano. Estaban presentes, pero no del todo. Había una burbuja invisible que los rodeaba, hecha de gestos, miradas y frases no dichas. Durante el día, realizaron actividades como cada verano, caminatas, juegos, cocinar al aire libre. Pero Álvaro notaba cómo Nico se mantenía cerca, cómo buscaba estar en su mismo equipo, cómo sus palabras eran más suaves cuando se dirigía a él. Era algo sutil, pero suficiente para que Álvaro entendiera que lo de la noche anterior no fue una ilusión. En un momento de descanso, mientras los demás estaban ocupados en una partida de cartas,
Nico se acercó y propuso dar un paseo por el bosque. Álvaro aceptó sin dudar. Caminaron en silencio, uno al lado del otro, entre árboles altos y senderos cubiertos de hojas secas. No sabían hacia dónde iban, pero ninguno quería regresar todavía. Cuando se detuvieron en un claro donde se escuchaba el sonido de un arroyo cercano, Nico finalmente rompió el silencio. No dijo nada que Álvaro no supiera ya, pero escucharlo fue diferente. Hablaron sobre confusión, sobre sentir algo que no encajaba con lo que se esperaba de ellos. Hablaron sobre miedo, sobre no saber cómo reaccionaría el mundo. Y lo más importante, hablaron sobre confianza. Álvaro se sintió aliviado. Durante años había creído que su verdad era un peso que debía cargar solo. Pero ahora la compartía con alguien que lo entendía sin juicios. Nico no prometió nada, no trazó un plan, pero se quedó a su lado. Y eso, en ese momento, fue más que suficiente. Al regresar al campamento, todo seguía igual. Nadie había notado su ausencia. Nadie preguntó nada. Pero dentro de ellos, algo sí había cambiado. Ya no eran simplemente amigos de la infancia. Había una nueva capa en su relación, una más compleja, más honesta. Y aunque no sabían cómo explicarla, ambos sabían que era real. Esa noche, frente al fuego, sus miradas se cruzaron varias veces. No hubo necesidad de palabras. El entendimiento estaba ahí, claro como las estrellas sobre sus cabezas. Lo que comenzó como una sospecha, ahora era certeza. Y aunque el camino por delante se veía incierto, Álvaro sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La tercera semana del campamento comenzó con un cambio sutil, pero notorio. No era algo que los demás notaran con facilidad, pero para Adrián y Marcos, cada minuto juntos tenía una carga distinta. Las charlas eran más breves, las miradas más largas. Había algo que flotaba entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Marcos había empezado a evitar los momentos a solas. Se ofrecía como voluntario para acompañar a otros grupos o prolongaba sus entrenamientos hasta que ya no quedaba nadie en el campo. Adrián notaba ese distanciamiento como una corriente fría que le recorría el cuerpo. No había palabras, solo gestos que dolían más que cualquier frase. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes pesadas, Adrián se quedó solo en el campo, pateando un balón sin mucha convicción. Marcos apareció sin previo aviso, con los hombros tensos y el rostro cansado. Se quedó de pie, en silencio, observando a Adrián, como si buscara las palabras correctas en un idioma que había olvidado. Finalmente, se acercó y le dijo que necesitaban hablar. Caminaron sin rumbo fijo por un sendero de tierra que bordeaba el bosque. Marcos, con voz contenida, le confesó que no sabía cómo manejar lo que sentía. Que todo lo que había sucedido entre ellos, las miradas, las conversaciones, el vínculo, le generaba emociones que no entendía del todo. Y que eso lo hacía sentirse expuesto, vulnerable, confundido. Adrián escuchó con paciencia, conteniendo la respiración. No quería interrumpirlo. En sus palabras reconocía el mismo temor que había sentido él durante años. El miedo a perder lo que apenas se había empezado a construir. El miedo a no encajar. El miedo al juicio de los demás. Cuando Marcos terminó de hablar, Adrián le respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Le dijo que no necesitaba tener respuestas. Que no esperaba que las cosas fueran de una manera u otra. Solo quería honestidad. Que no había presión, solo el deseo de caminar este proceso con respeto. Volvieron al campamento sin tocar el tema de nuevo. Pero algo había cambiado. La distancia ya no era fría. Era una pausa necesaria. Un tiempo para pensar, para entender, para aceptar. Durante los días siguientes, ambos actuaron con más naturalidad. Ya no evitaban mirarse ni estar cerca. Compartían risas, entrenaban juntos, caminaban en silencio. Todo parecía volver a la normalidad, pero bajo esa apariencia se escondía algo mucho más profundo: la construcción de una confianza verdadera. Una noche, en una actividad grupal cerca del lago, Adrián se quedó observando a Marcos desde la distancia. Lo vio reír con otros, moverse con seguridad, ser él mismo sin reservas. Y en ese momento sintió que, quizás, no necesitaban nombrar lo que estaban viviendo. Que, tal vez, lo importante no era etiquetarlo, sino sentirlo. Marcos, por su parte, también lo miró. Y en sus ojos no había confusión, sino una especie de paz que hasta entonces no había mostrado. No dijeron nada.
No hicieron ningún gesto evidente. Pero entre ellos, ese silencio lo decía todo. A pesar del equilibrio que habían encontrado en los días anteriores, la calma no duró mucho. Una simple conversación, escuchada por accidente, cambió el rumbo de todo. Uno de los entrenadores mencionó que Marcos había sido propuesto para coordinar un nuevo grupo en otra ciudad, una oportunidad que no podía dejar pasar. Adrián se enteró de esto por uno de los compañeros del campamento, y aunque no había confirmación oficial, la idea se le clavó en el pecho como una piedra inesperada. No era solo el temor a la distancia. Era la sensación de que todo aquello que apenas comenzaba a entender y aceptar podría desaparecer sin aviso. Durante esa tarde, intentó actuar como si nada ocurriera. Pero en cada mirada hacia Marcos, lo invadía una ansiedad silenciosa. Marcos también había escuchado los rumores. No había recibido aún la propuesta formal, pero sabía que era real. Y sabía que, si aceptaba, eso significaría alejarse de Adrián. No había un compromiso entre ellos, ni promesas, ni planes. Pero dentro de él crecía una conexión que ya no podía ignorar. El conflicto era interno, profundo. Por un lado, su carrera, su crecimiento profesional, sus metas. Por el otro, algo que no sabía cómo definir, pero que lo hacía sentir vivo. Las conversaciones con Adrián, las caminatas en silencio, la paz que le traía su presencia, todo eso lo hacía dudar. Adrián, por su parte, no se atrevía a preguntarle nada directamente. No quería parecer frágil ni hacer que Marcos se sintiera atrapado. Pero el silencio entre ellos volvía a instalarse, esta vez cargado de incertidumbre. En una de las salidas nocturnas organizadas por el campamento, mientras el grupo observaba las estrellas desde una colina, Adrián se quedó más atrás. Marcos lo notó y se acercó. Se sentaron en la hierba, separados por una breve distancia que decía más que 1000 palabras. Adrián mencionó, sin rodeos, que sabía lo de la propuesta. Dijo que lo entendía, que no podía pedirle nada, que su camino debía seguirlo sin culpa. Marcos no respondió de inmediato. Miró al cielo, respiró hondo y dijo que estaba cansado de huir de lo que sentía. Que durante años había construido una imagen de sí mismo basada en lo que los demás esperaban. Pero que con Adrián, por primera vez, no necesitaba fingir. La sinceridad del momento los dejó en silencio durante largos minutos. No hubo confesiones exageradas ni grandes decisiones. Solo la aceptación de que algo los unía, incluso si no sabían por cuánto tiempo. A la mañana siguiente, el director del campamento confirmó públicamente la oferta a Marcos. Tenía hasta el final de la semana para decidir. El ambiente se tensó, no solo entre ellos, sino también entre algunos compañeros que empezaban a notar esa tensión emocional. Durante los entrenamientos, ambos intentaron concentrarse. Pero cada ejercicio, cada cruce de miradas, cada pausa prolongada era un recordatorio del dilema que enfrentaban. Adrián comenzó a imaginar escenarios, posibilidades, futuros que nunca se habían planteado hasta ahora. Esa noche, mientras todos dormían, Adrián se levantó y salió a caminar por los senderos del campamento. Necesitaba pensar con claridad, entender qué sentía realmente. Lo que había comenzado como una conexión silenciosa se había transformado en algo mucho más profundo, aunque jamás lo hubieran dicho en voz alta. Marcos, como si hubiera presentido esa inquietud, también se levantó y lo alcanzó. Caminaron juntos, sin necesidad de decir nada. No había un plan, ni certezas. Solo el deseo de estar ahí, uno al lado del otro, por esa noche al menos. El último día del campamento amaneció con un aire diferente. Las mochilas estaban casi listas, los grupos repasaban sus rutinas y algunos ya comenzaban a despedirse con risas, bromas y promesas de reencontrarse. Pero entre Adrián y Marcos todo se sentía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de tomar una decisión importante. Ambos sabían que la propuesta de traslado debía responderse esa misma tarde. Y aunque no habían vuelto a hablar directamente del tema, cada mirada decía lo que las palabras no alcanzaban. En las últimas horas, los gestos se volvieron más significativos, una mano que rozaba otra por accidente, un silencio que pedía quedarse un poco más, una sonrisa triste que intentaba ocultar el miedo a la despedida. Adrián se dijo a sí mismo que no podía esperar nada. Que no era justo depositar sus ilusiones en algo incierto. Había aprendido a construir su camino con independencia, a no depender de las decisiones de los demás. Pero, al mismo tiempo, sentía que con Marcos había descubierto una parte de sí mismo que no quería perder. El director reunió a todos para una breve ceremonia de cierre. Agradeció el esfuerzo del grupo,
Mencionó los progresos individuales y celebró los lazos que se habían creado durante esas semanas. Luego, al final del discurso, le pidió a Marcos que diera un paso al frente. Todos se giraron hacia él. Adrián sintió cómo se le aceleraba el pulso. Pensó que anunciaría su partida, que se despediría con elegancia y seguiría su camino hacia esa nueva oportunidad. Pero lo que ocurrió fue diferente. Marcos tomó el micrófono, agradeció la experiencia y habló de lo que significaba formar parte de algo más grande que uno mismo. Luego miró al director y con voz firme, dijo que había tomado su decisión, no aceptaría el traslado. Necesitaba quedarse, terminar lo que había comenzado. Aún no sabía por cuánto tiempo ni qué vendría después, pero sí sabía que no quería irse sin intentar comprender lo que estaba sintiendo. La reacción fue mixta, aplausos espontáneos, algunos rostros sorprendidos, y otros simplemente emocionados. Adrián se quedó quieto. No sabía si alegrarse, si preocuparse o si correr hacia él. Pero no hizo nada. Solo lo miró, y en esa mirada hubo más verdad que en todos los días anteriores. Más tarde, mientras los grupos se disolvían y el campamento volvía al silencio, Adrián y Marcos se sentaron bajo el mismo árbol donde todo había comenzado. No hicieron planes. No definieron su relación. Solo se permitieron estar ahí, presentes, compartiendo el momento con una calma que no necesitaba explicaciones. En los días que siguieron, intercambiaron mensajes, visitas cortas, llamadas improvisadas. No era una historia perfecta ni de película. Era real. A veces confusa, a veces clara. Pero, sobre todo, era libre. Sin presiones, sin miedo, sin necesidad de esconder lo que sentían. La elección de Marcos no fue solo profesional. Fue una decisión personal, íntima, valiente. Eligió dejar de huir. Eligió quedarse, no por obligación ni por promesas, sino porque entendió que algunas conexiones merecen tiempo, cuidado y paciencia. Adrián, por su parte, comprendió que abrirse no lo hacía débil. Que expresar lo que sentía no era una carga, sino un acto de sinceridad consigo mismo. Y que, a veces, lo más difícil no es amar, sino permitirse ser amado sin condiciones. Mensaje final // moraleja. A veces no se trata de grandes gestos ni de certezas absolutas. Se trata de pequeños pasos, de decisiones que nacen del corazón y no del miedo. Porque cuando alguien elige quedarse, a pesar de las dudas, ya ha comenzado a cambiar su historia.